Listo, entonces hagamos el dibujito. Todos van conmigo. Listo, ahí está el dibujo. Bueno, coloquemos bien quién es el ángulo A. Voy a colocarle la letra más grandecita. El ángulo A. Tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo C. Siempre se nombran con letras mayúsculas. ¿Qué nos están dando? Entonces miremos a ver qué nos dan. Entonces, con un cuadrito voy a encerrar lo que me dan. Me dan el lado C, me dan el lado B, o sea, dos lados, y el ángulo opuesto a uno de esos dos lados, que es el ángulo B. Entonces, aquí me falta escribir que me hace falta el lado A. Bueno, listo. Entonces, coloquemos quién es lo conocido y quién es lo desconocido. Entonces, lo conocido. Lo conocido. Y coloquemos también lo que vamos a hallar, que se supone que es lo desconocido. Entonces, ¿qué tenemos para nosotros? Entonces tenemos el lado B, y dice que el lado B tiene 57 centímetros. Estas son las unidades de longitud. Conocemos también el lado C y nos dicen que el lado C tiene 35 centímetros. Conocemos ya dos lados. Y debemos de conocer el ángulo opuesto a uno de esos dos lados. En este caso conocemos el ángulo B. Y el ángulo B nos dicen que vale 42 grados. Entonces, ¿qué desconocemos? Entonces, lo que desconocemos es el ángulo A. No conocemos el ángulo C y tampoco conocemos el lado A. Entonces, como nos dicen que podemos utilizar el teorema de los senos cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, entonces, ¿qué hacemos? Planteamos el teorema. Entonces lo escribimos aquí abajo. El teorema sirve para encontrar los ángulos y para encontrar los lados de un triángulo cualquiera. En ese caso, los triángulos oblicuángulos, que son aquellos triángulos que no tienen un ángulo recto. Entonces estamos escribiendo el teorema. Entonces colocamos aquí el igual y también el igual acá. Y lo escribimos abajo. El igual y el igual acá. Entonces, el teorema que dice que la relación existente entre el seno de un ángulo y su lado opuesto, el seno de un ángulo y su lado opuesto, el seno de un ángulo y su lado opuesto, dice que siempre va a ser igual, o sea, va a ser constante. Entonces ya tenemos el teorema
escrito para hallar ángulos. Los ángulos aparecen en el numerador, pero también lo puedo escribir el teorema cuando vaya a hallar lados. Entonces puedo hacer la relación que el lado que voy a hallar, o la relación existente entre el lado y el seno de un ángulo, también es constante. Entonces aquí va a estar el lado B relacionado con el seno del ángulo A, del seno del ángulo B. Y aquí también está el lado C relacionado con el seno del ángulo C. Encierro ese teorema. Entonces nos damos cuenta de que el teorema simple y llanamente es una fórmula. Una vez que escribimos la fórmula, ¿qué hacemos? Entonces encerramos lo que nos dieron. Entonces nos dieron el lado B. También nos dieron el lado C. Y nos dieron el ángulo B, que es opuesto al lado B. Entonces, según lo que tenemos ahí, por este lado podemos hallar el ángulo C. O sea que podemos utilizar el teorema de los senos para hallar el ángulo C. Conocido el ángulo C, ya tendríamos dos ángulos y podríamos hallar el ángulo A para luego hallar el lado A. Son los tres pasos que vamos a utilizar. Entonces, el primer paso que vamos a utilizar, que lo vamos a llamar paso número 1, es aplicar el teorema de los senos para hallar el ángulo C. Entonces, paso 1. Entonces, ese paso 1 es utilizar el teorema de los senos. Entonces, lo escribimos para hallar ángulos. Entonces, viene aquí un vínculo y viene el otro vínculo. Colocamos el igual para decir que tenemos una ecuación formada. Entonces, ¿qué escribimos? Como vamos a hallar el ángulo C, entonces escribimos el seno del ángulo C es a su lado opuesto, que lo conozco, como el seno del ángulo B, que lo conozco, es al lado opuesto de él, que también lo conozco. Entonces encerramos el teorema y encerramos lo que tenemos. Entonces tenemos dos lados, que es B y C, y conocemos el ángulo opuesto a uno de ellos, que es el ángulo B. Por lo tanto, la única incógnita que nos queda aquí es el ángulo C. Entonces despejamos enviando este C que está dividiendo, mandándolo al otro lado a multiplicar al seno de B. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Entonces nos va a quedar seno de C es igual, colocamos el vínculo nos va a decir es quién hay en el numerador y quién hay en el denominador. Entonces vemos que en el numerador va a estar C por el seno de B, entonces lo escribimos C por el seno del ángulo B, y en el denominador estaría el lado B. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos esos datos. Entonces aquí va a quedar igual, colocamos el vínculo para colocar dichos datos, y esos datos, ¿cuáles son? Entonces, el lado C dice que vale 35 centímetros
multiplicado por el seno del ángulo B, que vale 42 grados. Extendemos un poquito el vínculo y todo ello lo dividimos entre el lado B, que vale 57 centímetros. ¿Qué podemos apreciar ahí? Que como las unidades son iguales, las unidades se pueden cancelar. Si no fueran iguales, hay que igualarlas, o sea, hacer factores de conversión. Y entonces, utilizando nuestra calculadora, entonces tendríamos que el seno del ángulo C es igual. Y tomamos la calculadora. La prendemos y decimos 35 por el seno de 42. Vamos a la tecla llamada grados, cerramos el paréntesis y colocamos igual. Y todo ello lo dividimos entre 57. Y nos da 0,4108. Utilizamos 4 cifras decimales después de la coma. 0,4108. Ahora, ¿qué hacemos? Como nuestro objetivo es hallar el ángulo C, tenemos que utilizar la función arco. Entonces, la función arco nos dice que C, o sea, el ángulo C, es igual al arco cuyo seno, ya lo escribo, es igual a eso que tengo de valor, a 0,4108. Y encierro el paréntesis. Y aquí coloco seno a la menos 1, porque es la función arco. Entonces hallamos el valor de C y nos queda que el valor del ángulo C es igual. Entonces voy a la calculadora y voy y digo shift, que es inverso, seno a la menos 1, y meto 0,4108. Ahí me aparece seno a la menos 1 de 0,4108. Lo coloco y me sale 24,25. Esos serían grados. Para volver los grados y minutos, vamos a la tecla grados, minutos y segundos y les va a aparecer 24 grados. Les va a aparecer 15 minutos. Ya coloco los minutos. Y 34,12 segundos. Entonces voy a colocar con la ayuda del lápiz, aquí sería 15 minutos y 34,12 segundos. Ese sería el valor del ángulo C. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros el ángulo C ya no es una incógnita. Entonces la marcamos para que se den cuenta. Entonces, ¿qué hemos obtenido? El ángulo C. Entonces ya conocemos el ángulo B y el ángulo C. Podemos hallar el ángulo A. Ese sería nuestro paso número 2. Entonces, paso 2. Para aplicar el paso 2, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo que vale 180 grados. Y esa fórmula diría que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que medir en todo triángulo 180 grados. Colocada la fórmula, si quiere la encerramos para que ustedes la vean, para que la resalten. Y en ella, ¿qué conocemos? Entonces en ella conocemos el ángulo B, conocemos el ángulo C y podemos hallar el lado A enviando estos dos ángulos que están sumando a restársele a 180 grados. Entonces ello nos quedaría que el ángulo A es igual a 180 grados, le quitamos la suma
el ángulo B más el ángulo C. ¿Qué hacemos? Entonces reemplazamos esos datos. Entonces el ángulo A es igual a 180 grados menos la suma de B, pero B tiene 42 grados más C, pero C tiene 24 grados, 15 minutos y tiene algo más. 15 minutos y tiene 34.12 segundos. Entonces voy con mi lápiz y marco los minutos y los segundos. Entonces agarro mi calculadora y coloco 180 grados menos paréntesis 42 grados más 24 grados 15 minutos, la misma tecla, 34.12 segundos, o sea, la misma tecla, paréntesis igual. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Y eso nos da exactamente 113 grados. Entonces el ángulo A les debe dar a ustedes 113 grados, 44 minutos, 25,88 segundos. Entonces voy por mi lápiz y coloco los minutos y los segundos. Al encerrar eso que hemos hallado, que es el ángulo A, nos damos cuenta de que ese ángulo es mayor de 90 y menor de 180. O sea que nos damos cuenta de algo muy bueno, que es que ese ángulo es obtuso. Como es un ángulo obtuso, obsérvelo, es este, entonces nos damos cuenta que los otros dos ángulos son agudos, o sea, menores de 90 grados. Entonces, según la abertura de esos ángulos, yo puedo clasificar este triángulo como un triángulo que es obtusángulo. Obtusángulo. Entonces, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y obviamente que los demás son agudos. En este caso, el ángulo C y el ángulo B. Ya tenemos el valor de todos los ángulos. Como tenemos el valor de todos los ángulos, entonces vamos a la fórmula de abajo y nos damos cuenta que nos hace falta el lado A. Entonces podemos decir que el lado A es al seno de su ángulo opuesto, como el lado B es al seno de su ángulo opuesto. O sea que podemos hacerlo como A es al seno de A, como B es al seno de B, o puedo decir A es al seno de A, como C es al seno de C, y nos tiene que dar exactamente igual. Entonces hacemos nuestro paso número 3. Y el paso número 3 sencillamente es aplicar nuevamente el teorema de los senos, pero para el caso de hallar los lados. Entonces hacemos nuestro vínculo. Nuevamente otro vínculo. Colocamos nuestro igual. Y colocamos la relación que vamos a hallar. Entonces la relación que vamos a hallar dice que el lado A que vamos a hallar es al seno de su ángulo opuesto que acabé de hallarlo, como el lado B es al seno de su ángulo opuesto. Entonces reemplazamos esos datos, pero antes encerramos lo que tenemos. Entonces lo que tenemos es el ángulo A, también tenemos el ángulo B y tenemos el lado B.
puedo enviar este seno que está dividiendo a multiplicar al B y despejamos a A. Entonces nos va a quedar que el lado A, que es el que voy a averiguar, es igual. Entonces quedaría esto así y de una vez voy a reemplazar. Entonces quedaría B, pero el lado B, ustedes lo tienen, vale 57 centímetros. Multiplicado por el seno. El ángulo A, que tiene 113 grados, 25 minutos, perdón, 44 minutos, 25,88 segundos y lo encerramos. Entonces voy a mi lapicito y coloco 44 minutos, 25,88 segundos. Y todo ello lo dividimos entre el seno del ángulo B. O sea, el seno de 42 grados. Nuevamente tomamos la calculadora y escribimos A es igual. Entonces, queda 57 por el seno, paréntesis, 113 grados, 44 minutos, 25,88 segundos, cierran paréntesis, igual, dividido en el seno de 42 grados. Entonces, repito el proceso. 57 por el seno de 113 grados. ...44 minutos... ...25,88 segundos... ...cierro paréntesis... ...igual... ...dividido... ...en el seno... ...de 42 grados... ...y nos da... ...77,97... ...entonces 77,97... ...y ello tiene unidades que son los centímetros... Entonces, hemos encontrado el valor del lado que faltaba. O sea, hemos encontrado el lado A. Hemos hallado todos los elementos de ese triángulo. Pero observamos otro detalle, que si miramos los lados, este lado es diferente a este valor de este lado y diferente a este. O sea que los tres lados en su medida son diferentes. Entonces, según la medida de los lados de ese triángulo, yo puedo decir que ese triángulo también es un triángulo escaleno. ¿Y qué es un triángulo escaleno? Aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos desiguales. Ahora me hace falta saber si el ejercicio está bien hecho o no. Entonces, ¿qué hago? Tomo las relaciones que me dieron. Entonces las voy a hacer aquí. Entonces voy a tomar el lado A, que vale 77,97, y lo voy a dividir en el seno del ángulo A, que vale 113 grados, 44 minutos, 25,88 segundos, y coloco igual. Y eso me da 85,18. Y eso debe de ser igual a coger el lado B, que vale 57, y dividirlo en el seno del ángulo B, que es 42 grados. Y eso me da 85,18. Y ello tiene que ser igual a dividir el lado C, que mide 35, dividido en el seno
del ángulo C, pero el ángulo C vale vale 24 grados, 15 minutos, 34,12 segundos. Y coloco igual y nos da 85,18. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado lo que dice el teorema, que la relación existente entre el seno de un ángulo y su lado opuesto, seno de un ángulo y su lado opuesto, seno de un ángulo y su lado opuesto, o el lado de un ángulo y el seno de su ángulo opuesto, siempre va a ser una relación constante.